Vamos a presentar a nuestro invitado especial para esta jornada. Ya lo tenemos allí en pantalla desde la Ciudad de México. Bienvenido, profesor Jalife. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Encantado, Dani. Un honor. Bueno, vamos a aprovechar esta media hora velozmente, mucho que conversar, pero antes de adentrarnos en el caso específico de México, yo quisiera, profesor, preguntarle si pues definitivamente el ciberespionaje de manos de gobiernos, países, empresas es cada vez menos sorprendente, y eso lo sabemos. Pero con lo visto con el software Pegasus, que además no es nada nuevo, usted lo decía en su artículo, ahora estamos viendo un nuevo software llamado Candiru, que también proviene de Israel. Definitivamente está tomando el régimen israelí un papel de mercader de ciberespionaje en el mundo, valiéndose además de tener numerosas startups y emprendedores tecnológicos, pero sobre todo, ¿con qué fin? ¿Netamente monetario? No, es totalmente geopolítico. Mira, el rotativo israelí Haaretz, que obviamente es crítico, es más cercano al Partido Laborista y crítico del Partido Likud, ha expuesto muy generosamente cómo Netanyahu y Jared Kushner, el yerno talmúdico de Trump, literalmente empujaron, así dice el término, empujaron, push, lo leí en inglés, el artículo de Haaretz, a que estas empresas de Israel, con bendición del Ministerio de la Defensa, sobre todo la unidad 8200, la unidad 8200 del Ministerio de Defensa, ahí están los máximos técnicos del espionaje, del hackeo a escala global, y tienen un salario entre 25,000 y 90,000 dólares al mes, dependiendo de su rango. Entonces, mira, es totalmente un operativo geopolítico de Israel, porque además le venden a países que ellos así los definen como kosher. Es decir, casi necesitan, así como los alimentos, necesitan la bendición del rabino, ¿no? Aquí en este término el rabino sería Netanyahu y Jared Kushner. Entonces, podemos decir que es un operativo del Estado de Israel con sus empresas a la que ellos les dan o les conceden a sus operadores, pero la matriz operativa es directamente el Ministerio de Defensa, con bendición en ese entonces del primer ministro. Bueno, tú sabes que duró 15 años, ¿no? Netanyahu, y el yerno de Trump por los 4 años que estuvo Trump en el poder. Entonces, hay que decirlo abiertamente, Israel se volvió el centro del ciberespionaje a escala global. A mí me llama la atención que esto sí lo haya difundido, no tanto en Estados Unidos, ¿eh? Realmente esta investigación ya lleva tiempo, es de Citizen Lab, es de la Universidad de Toronto. De Toronto, así es. Lleva más de 4 años, pero en realidad Pegasus viene funcionando desde hace más de 10 años. Y realmente ya es un juego de niños, Pegasus. Yo no sé por qué lo están sacando a colación ahora. Quizás sea por la política de ciberseguridad que hoy se ha vuelto el leitmotiv del presidente Biden contra Rusia y China, lo cual también es muy hipócrita, porque si alguien, el país que más comete hackeo con sus ciberarmas es Estados Unidos. Entonces, mira, tampoco Israel lo haría sin la bendición de Estados Unidos. Claro. Por eso cité mucho la dualidad de Jared Kushner con Benjamin Netanyahu. De hecho, a diferencia de las armas convencionales, profesor Jalife, bueno, un software suele ser un elemento intangible y quizás puede venderse y transferirse de una manera más fácil por todo el mundo. Esto quizás puede dificultar los controles, pues para que una tecnología como estas, Pegasus o la nueva o las que ya sabemos que existen, puedan transferirse. Pero quiere decir que en líneas generales es muy imposible o es muy improbable que alguien pueda controlar al régimen israelí y que siga transfiriendo este tipo de tecnologías a otros países. Sí, totalmente. Mira, el mismo Edward Snowden
en una entrevista que le hizo The Guardian, lo comentó. Y eso que él nada más se centró en el aspecto mercantil de Israel. Sí, me llamó la atención. Ya sabes que él está exilado hoy en Moscú. Me llamó la atención que no haya hablado de Candiru, o Candirú, como lo quieran pronunciar en inglés, Candiru, ¿no? Sí. En español, Candirú, que es mucho peor. Es decir, a Candirú no se le escapa nada. Es decir, ya hasta el encriptado de Signal lo penetra. Entonces, comentaba, ahí sí puntualmente lo tengo que reconocer Snowden, de que hay que hacer una moratoria sobre este asunto. No hay otra manera. Igual dice, ¿cómo puede ser que se privaticen las armas nucleares? De igual forma no puedes privatizar todas estas hazañas de software que tú sabes empiezan primero en los ejércitos, sobre todo en Israel, claro, que se ha consagrado una tecnología militar. Israel tiene la obsesión del espionaje. Acuérdate, ellos traen el síndrome Matahari. Controlan, siempre se han dedicado al espionaje, no es nada nuevo. Ahí está el Mossad. Igual Estados Unidos, tú sabrás que todo el proyecto de Silicon Valley, que hoy son las joyas tecnológicas de la bolsa de valores de Wall Street, pues empieza en el DARPA, que fue una rama del Pentágono. Es decir, todo esto es militar. Luego les conviene privatizarlo a estos dos países en especial, porque así encubren sus designios geopolíticos. Ahora, profesor Jalife, yendo al caso de México, bueno, ya sabemos, lo decíamos en nuestro informe, el gobierno mexicano entregó a la Fiscalía General de la República unos 31 contratos firmados con empresas vinculadas a la firma israelí NSO Group, que es la creadora además del Pegasus, por unos 61 millones de dólares para comprar pues el software. Sabemos que unas 15,000 líneas telefónicas habrían estado pinchadas dentro de México durante la administración de Peña Nieto. Pero a la par está saliendo el nombre de Tomás Cerón, usted lo mencionaba en un artículo que escribía, quien además fuera jefe de la Agencia de Investigación Criminal de México, e implicado en el caso de la desaparición y muerte de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Hoy en Israel y sin ser devuelto a la justicia mexicana, explíquenos ese entramado, esa conexión entre el ciberespionaje en México con el caso Cerón y Ayotzinapa. Mira, desgraciadamente en México, lo digo porque yo lo he sufrido. Lo que pasa es que yo no soy muy chillón, como decimos en México. A mí me gusta ser más efectivo y contrarrestar sin estar llorando y victimizándome. No es mi estilo. Pero yo llevo fácilmente desde Guzmán Castañeda con Fox, pasando por ¿quién siguió a Fox? Calderón, con Enrique Krause Kleinborg, que es el que lo controla. Krause Kleinborg y Castañeda Guzmán son más israelíes que mexicanos, eso es importante decirlo. Y luego con Peña Nieto y Videgaray, pero realmente en realidad fue Videgaray, que era el que gobernaba México, con Jared Kushner, pues a mí me persiguieron con todo. Se metieron en mi vida privada, en mi intimidad y todo, y resistí, afortunadamente, porque yo soy de carácter, tengo mucha resiliencia. Es muy difícil que a mí me doblegue el espionaje, pero a mí siempre me han espiado. Pero mira, esto forma parte de la cultura, desgraciadamente, policíaca de los gobiernos anteriores, del PRI, del PAN, siempre se ha dado. Antes incluso de que estuvieran de moda las redes sociales, ya nos espiaban por mecanismos y códigos telefónicos normales. Incluso una empresa telefónica aquí, pues tenía el quinto piso, lo controlaba totalmente la policía judicial de México. Entonces, no es novedoso, lo único que hoy hacemos es que hoy lo que hicieron es lo extrapolaron. Específicamente lo que tú comentas de Tomás Cerón, él fue uno de los compradores y usuarios de este mecanismo de Pegasus en específico. Y comenta el New York Times de por qué el gobierno de Israel
Recuerdo que New York Times es muy cercano a Israel. Además, eso sí. también hay que tenerlo. Es casi un... Sí, pero no, yo prefiero leer al Haaretz, te soy sincero, ¿eh? Son mucho más liberales y abiertos que el New York Times. Entonces, el New York Times comenta de por qué México, que está pidiendo la extradición de este criminal Tomás Cerón, a quien se le imputa pues parte del operativo de la matanza de 43 estudiantes en Ayotzinapa, y que México ha pedido la extradición. Hago un paréntesis, entre Israel y México no existe extradición. Yo creo que también son juegos que a veces los políticos mexicanos hacen. Igual tenemos el caso de un acosador multitudinario sexual que se llama Andrés Roemer, quien incluso fue cónsul o embajador, ya no recuerdo, de México en la UNESCO, y votaba siempre a favor de Israel, incluso en contra de México, imagínate. Entonces, este Tomás Cerón, porque él tenía nexos con estas empresas israelíes, específicamente en este caso de NSO Group, ellos lo ayudaron a fugarse a Israel, que ya se ha vuelto el paraíso de los criminales mexicanos. Y yo no sé por qué el gobierno mexicano ha sido tan laxo, debe ser mucho más estricto en este asunto, porque además nos consideran un país kosher, es decir, ya somos un país, pues prácticamente una colonia israelí, es lo que dan a entender. Entonces, para no hacerte más largo el cuento, Tomás comenta el New York Times, de que no lo extraditan a Tomás Cerón, debido a que México, ahora en la fase del presidente López Obrador, ha estado votando en contra de todas las exacciones de Israel contra los derechos humanos de los palestinos en Gaza. Fíjate qué pecado capital, claro, ¿no? Así es, y así lo veíamos. Ahora, lo interesante acá, porque incluso aún cuando escuchábamos al presidente AMLO comentar y las noticias que salieron de que él mismo y su propia familia fueron víctimas de ciberespionaje, en su caso él decidió no poner alguna acusación como tal en nombre de él y de su familia. Aún así, bueno, se están investigando todos los casos, el resto de casos en la Fiscalía. ¿Por qué esta decisión del presidente AMLO en particular, y cómo cree que de aquí en más va a operar o va a tratar de garantizar la seguridad del ciudadano mexicano con el tema de los ciberespionajes? Mira, a mí me llama la atención este tipo de declaraciones porque hay gente vinculada a Morena, al partido del presidente, como Eugenio Imaz Gispert. Él era el que manejaba el espionaje en el CISEN, que es la Policía Cibernética de México, prácticamente. El CISEN es el espionaje del país, y Eugenio Imaz Gispert, pues es nada menos que el hermano de Carlos Imaz Gispert, que incluso pues siempre forma parte de Morena. Entonces, a mí esas partes no las entiendo, te soy sincero. Entonces, a lo que quiero llegar, mira, lo grave aquí es de que no se está legislando, hay que legislar. No nos debemos quedar nada más en la cuestión de imputar o de señalar. Porque mira, ¿cómo puede ser que las autoridades mexicanas, sea de cualquier partido, incluso yo soy cofundador de Morena, pero soy más cofundador de La Verdad? Entonces, mira, ¿cómo puede ser que personas que ya traían antecedentes criminales, te doy el caso de quienes manejaban a NSO Group y Pegasus en México, tipo Ansbacher, se escribe ANSBACHR. Bueno, traía antecedentes criminales y tenía empresas pantalla en Panamá y también en México. Y luego, te voy a decir algo más grave. El cónsul de México en Haifa, en Israel, es nada menos que este señor Avishai Neri, que era socio de Ansbacher. A ver, platícamela. Que no lo saben, o así le venden a quien sea. Pero te voy a decir algo todavía más grave.
Y eso lo ha publicado la prensa israelí. Por eso yo sigo más la prensa israelí que el New York Times. Es decir, yo me entero más de las cosas, o leer en México el Diario Judío o el Enlace Judío, que son de pacotilla. No hay que leer la prensa israelí, yo sí la recomiendo, sí sacan las cosas, sobre todo ahora que está fracturada el gobierno israelí, la sociedad israelí, pues se sacan más cosas entre ellos. Te voy a decir algo más grave. El jefe de gabinete de Bibi Netanyahu e íntimo de su esposa Sara, que se llama Natan Anshel, es muy fácil, nada menos que Globe, así se escribe Globe, Globe, que es un portal financiero de Israel, sacó que se había llevado de comisiones $4 millones por haber conectado a la empresa de agua de Israel, que es estatal, que se llama Mekorot, con la empresa mexicana de agua que se llama Conagua, y que querían privatizar, y que estaba dirigida por que hoy también creo que anda refugiado en Israel para no variar, pero él es, como tiene doble nacionalidad, no hay problema, que se llama Korenfeld Federman, y cuya esposa es funcionaria en el consulado de México en Los Ángeles. Si aquí todos nos conocemos, ¿a quién están engañando? Las conexiones están allí, claramente. Están, es un rinoceronte, así se llama la metáfora. Ahí está el rinoceronte, pero no lo quieren ver. Ya. Es decir, hay que ir más allá de meter una demandita a la Fiscalía General de la República. Tienes que legislar, y yo creo que tienen que ver más que nada los antecedentes, y tienen que ser más estrictos, porque ahí ya quiere decir que ya no hay seguridad nacional en el país. Tienen que ser más estrictos con toda localización que tenga que ver con israelíes o con el gobierno de Israel. Lamentablemente por estos hechos, yo no estoy diciendo que rompamos las relaciones, no estoy llegando a ese grado, pero sí se le debe exigir a Israel cuentas. Cuentas, y a ese punto iba, ya me queda un minuto para cerrar, y cómo lograr, ¿no? Si bien dice la necesidad de legislar en el caso de México con estos temas, cómo también se pueden buscar vías para que Israel y sus empresas de tecnología, de software, espías, respondan a nivel global por lo que está pasando. Mira, tiene que haber una moratoria mundial al respecto, tiene que haber una condena muy severa sobre las exacciones de Israel, que es terrorismo global. Imagínate, esto afecta a todos los sectores del planeta, pero en lo que se relaciona a México tenemos que legislar, pero mira, es muy difícil también, y te lo digo abiertamente. La mayor parte de los medios en México están controlados por Israel. Mira, tienes, por ejemplo, el portal de oposición que se llama El Universal. Lo controla un suegro israelí de Azcárraga, que es de Televisa, que se llama Fastlich. Bueno, ¿cómo? Entonces, ellos mismos, el Universal no ha sacado prácticamente nada de eso. El Reforma lo controla Enrique Krause Kleinborg, Israel. Es decir, yo sí cada día me convenzo más que México o es colonia israelí o es un país kosher. Bueno, esto que nos dice nos da para otro programa más y un análisis más extenso, interesante. Gracias, profesor Jalife, por habernos acompañado. A tus órdenes. Espero volverlo a ver pronto. Hasta la próxima. Suerte.